El descontento social sigue golpeando a Argentina, con cientos de manifestantes reclamando que el Estado asegure unas condiciones de vida dignas, ya que aunque la economía nacional se está reactivando y el desempleo ha disminuido respecto al año pasado, la pobreza aún alcanza al 37,3% de la población. Tuvimos que salir a hacer relevamientos de personas en riesgo, relevamientos de adultos mayores, acompañamiento sanitario, protocolos de prevención y reforzar, triplicar y cuadruplicar la asistencia alimentaria a cada uno de los vecinos. Una multitud de manifestantes se concentra en pleno centro de la capital en la famosa marcha piquetera que comenzó en el norte del país y viene bajando desde La Quiaca y pretende llegar mañana en Buenos Aires en otra multitudinaria movilización de agrupaciones sociales y algunos movimientos piqueteros que están pidiendo asistencia a los estados, tanto al Estado Nacional como al provincial y al municipal. Vamos a desarrollar un gran acto en el Patio Olmos, donde va a ser una gran movilización del conjunto de la unidad piquetera, pero con los dirigentes nacionales que vienen acá, Chiquito Ligón y Sarabia de Barrio de Pie, pero también se van a sumar diferentes gremios, por ejemplo el sindicato del neumático, ATE, que ha planteado en un cuerpo de delegados que apoya este reclamo, los municipales de Jesús María, entre tantos otros gremios, lo que muestra que no es un problema solamente de los desocupados, sino del conjunto de los trabajadores, que aún trabajando estaba con la línea de la pobreza. Lo cierto es que, habiéndose anunciado con muchísimo tiempo, Petete, esta marcha federal, no se han podido articular mecanismos para que, en definitiva, los que quieren trabajar, trabajen. Con ese tema, mira, vamos a ver primero las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo, de cómo... Claro, a través de un dron, Rochi, ¿no? Exactamente, a través del dron del 12. Esto es la avenida Hipólito Yrigoyen, cómo están marchando las columnas, se van a concentrar allí frente a lo que es la ex Plaza Vélez Sarsfield, en la zona del Patio Olmos, donde se va a realizar el acto central. Desde las organizaciones sociales hablan de 150.000 personas que se movilizaron aquí a la Plaza de Mayo. Como te repito, el Ligone terminó exigiéndole a la CGT un paro general. Muy buenas noches, bienvenidos a Redacción Abierta. Hoy el tema esencial tiene que ver con los movimientos sociales y me da la sensación de que todos los caminos conducen a estos movimientos que se los busca estigmatizar. ¿Qué opinan ustedes? Pero previamente los voy a presentar. María Eugenia Sidiero, Máximo Maita, ambos del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, Silvia Quevedo, a quien tengo a mi izquierda, de Barrios de Pie de Córdoba, Javier Montalvo, gracias por venir, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y al cura Mariano Oberlin. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Inflación, culpa de los planes sociales. Cortes en la ruta, culpa de los planes sociales. ¿Qué opinan ustedes de este maltrato, de esta búsqueda de estigmatizarlos, de no querer mostrar la pobreza en sí y cuestionarlos a ustedes, los intermediarios o no? ¿Qué mirada esencial tienen de este momento en particular donde varios focos están apuntando a ustedes? Sí, bueno, claramente este momento en particular en el que estamos atravesando tiene que ver también como consecuencia frente a decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores y también con respecto a este gobierno de una deuda que es impagable y la que trae consecuencias sobre todo y un ajuste más hacia los sectores más excluidos. Creemos que en nuestra lucha histórica por tener un trabajo digno o tener los servicios básicos, estas medidas que vienen sucediendo y esta presión que se viene generando desde las organizaciones sociales, lo vamos nuevamente mostrando en la calle, como en el gobierno anterior que hablábamos sobre la mecha corta. Creo que llegamos a un cierre de gobierno en el que todavía estructuralmente no se han solucionado los problemas sobre la pobreza. Y a esto incrementado que la inflación sigue golpeando muy fuerte, sobre todo a la clase más trabajadora, que la clase vulnerable también. Y bueno, y esto nos pone en una situación bastante compleja porque hay muchas familias que no tienen para comer. Hay muchas familias que siguen tocando puertas para pedir alimentos. Y esto no es algo que se ha visto después de mucho tiempo. Creo que también la pandemia, bueno, es también una consecuencia a algo que a todos nos ha golpeado, pero cuando hablamos en la actualidad de qué es lo que está sucediendo,
todas estas decisiones que se van tomando traen consecuencias y que nos van nuevamente sacando a las calles para poder exigir un cambio estructural, porque creemos que la pobreza hoy en la Argentina tiene que haber un cambio estructural para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Bien, si me permitís, quería presentarme. Soy María Eugenia Siviero y pertenezco al movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar. Bien, es otra organización. Gracias por la observación. Simplemente eso, y después decir que, bueno, nosotras y nosotros somos piqueteras, piqueteros, somos trabajadores precarizados fundamentalmente. Como organización entendemos que desconocemos el término de la economía popular, o más bien que desconocerlo, entendemos que somos trabajadores precarizados fundamentalmente. Y no hacemos esa distinción. Suena muy distinto, ¿no? Decir economía popular a precarizado. Es como un eufemismo lo de la economía popular, ¿o no? Esconde un montón de aristas adentro que tienen que ver con que no entendemos que hay una economía popular del sector público empobrecido y una economía del sector privado, sino que más bien la economía que nos rige a todas las y los trabajadores es la economía capitalista. Y sus consecuencias las vemos, las conocemos, se habló el tema de la inflación, el tema del costo del valor de vida, de la canasta básica total, bueno, la inflación, el valor del dólar, etcétera, 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 pero en definitiva todo eso lo pagamos los trabajadores. Y los precarizados y precarizadas terminamos siendo variable de ajuste para todo el resto de los trabajadores en sus condiciones de trabajo. Por eso entendemos que tenemos que pelear en conjunto y que no hablamos de economía popular, hablamos de economía capitalista, que es la economía que nos golpea todos los días y que la única economía popular que podemos llegar a construir va a ser en un gobierno de los trabajadores. Con las condiciones actuales de vida no hay un capitalismo, no hay una salida dentro del capitalismo, sino que es necesario un gobierno de los trabajadores para poder vivir plenamente y no seguir padeciendo todo lo que vivimos, de que, bueno, en las noticias todo el tiempo estamos hablando de lo mal que vivimos, lo peor que vamos a vivir, todo lo que subió el dólar esta semana y cómo va a repercutir en la inflación, la economía dolarizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo este calvario de vivir en estas condiciones, en este empobrecimiento permanente de los trabajadores ocupados y desocupados? Porque el que tiene trabajo también vive cada vez peor y tampoco le alcanza. Entonces vemos que somos una sola clase, la clase trabajadora en definitiva. Sí, bueno, vos preguntabas, Jimena, ¿por qué esta estigmatización? Yo creo que lo que han venido a mostrar los movimientos sociales en estas enormes columnas, en estas grandes movilizaciones que molestan, que interrumpen el tránsito, es el tamaño de la desigualdad que estamos viviendo en el país, ¿sí? El enorme enriquecimiento de algunos sectores, como los que venimos denunciando frente a las plantas de Arcor, de Bagley aquí en Córdoba, como aquellos sectores que se vienen enriqueciendo a costa del empobrecimiento de todo un pueblo. Por supuesto que contrasta con el pobrerío que se organiza en los barrios y que sale a reclamar derechos, sale a hacer suyos aquellos derechos que les corresponden. Yo creo que eso, por supuesto, que le pone nervioso a muchos sectores de la economía, los sectores privilegiados, los terratenientes, por supuesto, los grandes empresarios del alimento y todos aquellos representantes políticos de estos sectores que hoy ven en los movimientos sociales algo que no controlan, y que entonces pretenden controlar a través de los viejos punteros del PJ, a través de los gobernadores, a través de los intendentes, reflotando viejas estructuras que los movimientos sociales hemos logrado superar. A mí me parece que hay algo que ver también en los movimientos sociales, que es la enorme fuerza de trabajo que ha hecho procesos de conquistas muy enormes por prepotencia de trabajo, por prepotencia de lucha. Ha logrado los movimientos conquistar enormes cosas. Hoy los movimientos sociales estamos urbanizando barrios, ¿sí? Los movimientos sociales estamos construyendo espacios de trabajo. Nos conocemos, compartimos territorios y conocemos las enormes obras cooperativistas que desarrollan los movimientos, incluyendo a un montón de sectores que han quedado absolutamente marginados y excluidos. Por supuesto que genera mucho nerviosismo que los humildes, los que siempre hemos estado al fondo de la fila, en el fondo del tarro, de repente estemos organizados, ¿sí? No de repente, porque esto lleva más de 20 años, pero que
en este tiempo hayamos acumulado tantas conquistas y que estemos poniendo tan en evidencia la enorme desigualdad de este país. Bueno, vamos a hablar sobre esta pobreza estructural, sobre el rol del Estado en este contexto de organización propia por parte de estos lugares, de estos espacios, estos movimientos sociales. Y por otro lado, la primera reflexión tuya, Silvia. Son momentos muy complejos, son muy difíciles. En estos últimos días hemos sido una vez más testigos de comentarios, estigmatizaciones, con preocupación, pero también es una oportunidad, porque se está discutiendo en un contexto distinto el mundo del trabajo, porque muchos hablan de que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pareciera que hoy nosotros y nosotras estamos panza arriba y vivimos de un plan social. Pareciera que cualquier persona puede vivir de un plan social, y eso es totalmente inaceptable. Nadie puede vivir de un plan social. Cuando nosotros hablamos y planteamos durante la llegada del gobierno de Mauricio Macri, desde un lugar propositivo, que éramos trabajadores y trabajadoras, y precisamente hay mucho trabajo pero hay poco empleo. ¿Qué queremos decir con esto? Hablar de empleo es que no podemos tener aguinaldo, no tenemos vacaciones, como lo tienen todos los trabajadores y trabajadoras. Hace 40 años en este país no se genera trabajo, ¿no? Y eso también es un buen momento para empezar a describir cómo han nacido estas organizaciones o movimientos populares, autoinventándonos un trabajo para dar respuesta y resistir a una exclusión permanente que el mercado no ha podido contener. Y creo que es un buen momento en una situación donde en la Argentina atravesamos una pandemia y quedó más que en evidencia que 11 millones de personas necesitaron de una ayuda del Estado. 11 millones de personas que fueron a inscribirse con la necesidad de que el Estado pudiera ayudar a esas personas y y pudimos comprobar que también había 6 o 7 millones de personas. Estos son datos de una foto que tenemos en esta complejidad de esta coyuntura, que también es importante. Claro, pero detrás de esa foto, ¿cuántas decisiones erróneas se han planteado o no se han tomado en los ámbitos y precisamente que los planes sociales son parte del fracaso. Claro. Son parte del fracaso, si no, estas 11 millones de personas, alguna vez estuvimos un poquito mejor, alguna vez estuvimos un poquito peor, pero la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, mi experiencia concreta, que mi abuelo fue trabajador de PEC, mi viejo fue un laburante de PEC y mi generación no pudo acceder a un trabajo formal. Mi barrio es mi barrio, donde yo nací y crecí, que es Barrio San Roque, parece que hubiera pasado una planadora, como si esa foto de ese barrio es parte de lo que sucedió en este país con las políticas económicas que se fueron desarrollando. ¿Qué pasó con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil? Es que se organizaron para dar respuesta a cosas concretas. ¿Respuesta que no daba quién? Que no daba el Estado. Entonces, pues, cuando muchos dicen los movimientos sociales, que nuestras hijas se embarazan para cobrar un plan social, los vagos y los vagos que no quieren trabajar, y yo veo a muchos vecinos y a muchas vecinas y a muchos compañeros y compañeras, compañeros con los que nosotros nos cruzamos diariamente, que se levantan a las 6 de la mañana, ponen la leche, hacen la alfabetización, atienden, porque fuimos dando respuestas concretas, nuestras salitas de salud, atención primaria de la infancia, porque nosotros estamos en lugares donde no entra un patrullero y no entra una ambulancia. Allí, en esos lugares donde la pandemia hubiera sido un desastre total si los movimientos sociales no hubiéramos estado con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, porque también estuvo la iglesia, los clubes deportivos, atendiendo en la primera línea una necesidad concreta que era dar un plato de comida. Pero también lo que sucedió en ese momento es que muchos planteaban había que quedarse adentro de su casa sosteniendo un aislamiento. ¿Cómo nosotros íbamos a sostener un aislamiento cuando una familia en una casa vive en 3 o 4 generaciones? Nosotros propusimos rápidamente el barrio cuida al barrio, generamos lazos solidarios permanentemente y pudimos aportar a esta ruptura del tejido social, porque hace mucho tiempo los movimientos populares venimos aportando nuestro granito a esa gran ruptura que hay sobre el tejido. Bueno, en un ratito me van a comentar por qué los cuestionamientos de todo lo que hacen, a quién beneficia ponernos en esa posición como responsables de absolutamente todo. De la inflación, por ejemplo, la emisión en planes, la emisión en apoyo, genera estos números que, bueno, son cuestionados posteriormente. Mariano, estás en esa primera línea, en ese contacto con la pobreza. ¿Cuál es tu primera reflexión? ¿Esto está peor? ¿Cada vez
¿Se pide más asistencia, cada vez hay más reacción solidaria o tenés una mirada un poco más optimista? La sensación que uno tiene, por lo que habla con la gente, más allá de los números, es que está como empeorando la cosa, o se ha venido poniendo peor este tiempo, de manera coyuntural, pero me parece que lo más grave también es que, porque por ahí lo coyuntural, con alguna medida económica que sean positivas, puede llegar a mejorar un poquito. El tema es que hay un bolsón de pobreza estructural, hay un porcentaje de pobreza estructural instalada, de la que es muy difícil salir, que ya está armado así, se viene arrastrando desde hace muchísimos años, y me parece que ahí nunca se pone el foco, ¿no? O sea, aumenta un punto la inflación y todos preocupados porque hay gente que no come, y eso está, por supuesto que más que bien que nos preocupemos, y en los barrios se desborda la solidaridad, la gente intenta buscar de alguna manera ayudar. Ojalá que no existiera ningún comedor, ¿no? Solidario. Claro, el tema es que no se intenta por ahí pensar en las cuestiones de fondo, que son las que podrían llegar a resolver la cuestión estructural, que por ahí la decían recién, ¿no? Y que me parece que la solución viene por el lado de esta declamación que se viene haciendo hace muchos años de tierra, techo y trabajo, el acceso a la posibilidad de la tierra como una base de la cual poder sustentar la vida, el techo, como, digo, cuando el Estado se corre a veces de ciertas posibilidades o de ciertas necesidades, genera un mercado para unos pocos y la inaccesibilidad absoluta para el resto. Y esta pobreza estructural, y también retomando lo que comentabas recién, ¿hay decisión política de trabajar para erradicar esa pobreza estructural, o esa pobreza es funcional a ciertos sectores, a ciertos intermediarios? Porque sobre ese tema se está debatiendo en estos momentos. Y uno supone que por ahí es funcional. Vos recién preguntabas por qué tantas críticas. Ellos decían, han hecho barrios, urbanizaciones con el mismo movimiento, con recursos. O imagínate que si ese barrio, esa urbanización, que lo hemos visto en otros lugares del país también, le hiciera una empresa privada, eso probablemente cuesta un 50, un 80% más, ¿no? Entonces, evidentemente hay mercados que están copados por algunas estructuras oligopólicas y que no quieren que se metan otros actores en el medio, ¿no? Entonces, me parece que hay que dar una discusión más de fondo, ¿no? Yo creo que el problema coyuntural hay que resolverlo, porque de eso depende que mucha gente coma o no coma, y eso es elemental. Pero me parece que en algún momento hay que animarse a pensar la cuestión más de fondo también. Por acá, ¿qué pensás al respecto? ¿Cómo se sale de esta situación de pobreza estructural? Da la sensación que a veces se mejora esa pobreza, pero sigue siendo pobre. Como que no se salga de ahí. Desconozco el porqué, si hay alguna animosidad, alguna intencionalidad política, si son un botín que sirve para ciertos periodos electorales. ¿Por dónde se arranca para comprender lo que está pasando con los movimientos sociales? Sí. Nuestro sector cree que nosotros nos comenzamos a organizar y esto es indiscutible. Nosotros nos organizamos porque entendemos que si estamos solos y estamos en la lona, ¿no? Y cuando nos organizamos entendemos que somos parte de la solución, no somos parte de un problema. Creemos que el problema es estructural porque gobierno tras gobierno no se ha terminado de solucionar o achicar la grieta de la desigualdad, como hablaba el compañero. ¿Pero quieren achicar esa grieta o no? Nosotros, claro que sí. ¿Los gobiernos querrán achicar esa grieta? Y parece ser que no, porque hay otros intereses por medio que hoy en día el gobernar no está pensado como en tiempos antiguos, cuando se pensaba en darle solución o velar por el pueblo o por la comunidad. Hoy en día los intereses parecen ser otros, donde se enriquecen más los más poderosos, y los que estamos en un punto de partida desigual somos los que más lo sufrimos o las que más la sufrimos. Entonces, nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, junto con los movimientos sociales y ahora impulsado por algunos diputados, senadores, sobre el salario básico universal como una solución que es parte de una solución, puede ser llamarse una solución estructural, pero que da un piso básico de un salario para que cada familia o cada persona tenga algo para comer. Entendemos lo que decía Silvia hace un momento, que no es que la gente está al pedo no haciendo nada en su casa. Si ese fuera el caso, mucha gente se moriría de hambre, no solamente de la pandemia. Entonces, hay muchos compañeros, muchas compañeras que vienen sosteniendo trabajos sociales, alimentando a pibes, a pibas, trabajando en comedores, en merenderos, haciendo apoyos escolares, trabajando en huertas comunitarias, compañeros y compañeras trabajando en las calles, changueando, levantando el cartón para poder llevar un plato de comida a su mesa. O sea,
nuestros compañeros y nuestras compañeras, la población está haciendo algo permanentemente. El problema es que esas changas no alcanzan para poder vivir feliz, porque al llegar la noche, claramente hay que dividir a veces la ración de la comida de 1 a 2 o a 3 a veces. Y eso, sinceramente, en un país donde es muy rico, duele mucho, sobre todo en los sectores que ya venimos golpeados y venimos cansados por este malestar que se ha venido generando. Se plantea esto del plan social, de esta ayuda, que uno ve los números y uno dice, ¿qué se puede hacer con eso? Absolutamente nada. Y encima se exige la contraprestación, encima se exige la capacitación. Si me permitís opinar, sí. Cuando nosotros hablamos, vos preguntabas, ¿hay una salida? Nosotros... Y si se quiere tomar esa salida también. Somos parte de los movimientos que pensamos que no hay posibilidad de salida sin dejar de cuidarle la ganancia a los ricos del país, ¿sí? No hay posibilidad de salida si nosotros estamos viendo que hay carestía de alimento en grandes sectores de la población que pasan hambre y el gobierno no se ocupa de garantizar el abastecimiento a precio interno y no a precio de exportación de los alimentos para las familias humildes. ¿Por qué el gobierno no hace uso de herramientas como por ejemplo que permitan desacoplar los precios internos del precio de exportación? Porque efectivamente se está cuidando la ganancia de los grandes sectores empresariales. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber una salida a la situación social, al drama social que vive la Argentina, si no se afectan las ganancias de los grandes capitalistas, de los grandes sectores empresariales del país? Nosotros somos parte también de los movimientos que planteamos que para poder sacar al país adelante no alcanzan políticas puramente paliativas como... Está perfecto, nosotros defendemos que ante la nada un salario universal es un avance, ante la nada. Pero nosotros entendemos que hay que generar políticas estructurales que generen laburo. Y para eso tenemos que, por ejemplo, tomar propuestas como las que se están discutiendo en Europa y en muchos lugares del mundo, que reducir la jornada de trabajo en toda la fábrica por ley, ¿sí? Que se trabajen 6 horas y que se repartan el resto de las horas entre muchísimos más trabajadores. Que se generen enormes cantidades de puestos de trabajo en base al reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar los sueldos. Esto se está discutiendo en todo el mundo. Se está discutiendo en todo el mundo. Los mismos sectores de la burguesía, los grandes capitalistas que están viendo que no logran resolver el drama social que les amenaza. Porque amenaza ¿cómo? Con grandes revueltas en las fábricas, con grandes revueltas en las calles, con grandes revueltas por hambre y por desocupación. Entonces, pensamos que esa es una posibilidad constante y sonante de poder generar una salida estructural al problema de la desocupación y la pobreza. Avanzar sobre la ganancia de los ricos. Bien, ¿y qué pasa con esta polémica actual, ¿no? La tercerización de la ayuda? ¿Qué opinan al respecto? ¿Debería ser una ayuda directa por parte del Estado hacia el beneficiario? ¿Deberían ser los municipios? ¿Deberían ser las provincias? ¿Deberían ser los referentes sociales quienes estén allí? Porque hoy está en el foco de la tormenta, ¿no? Sí, si me permitís. Principalmente es importante que las cosas lleguen a la gente, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, ¿por qué se dice que le llegan a las organizaciones? Porque somos las personas que componemos las organizaciones quienes justamente salimos juntos a la calle, nos organizamos y luchamos, porque entendemos que individualmente no hay ninguna salida, que la salida la vamos a encontrar de manera organizada. Por eso salimos a la calle, cortamos la calle, hacemos todo lo que... ¿Y la ayuda debe llegar completa o debe quedar un porcentaje a quien hace esta mediación? Tiene que ir directamente a la persona la ayuda. Pero para darte una idea, porque a veces se habla de estos temas superficialmente y si bien hay avivadas, como en todos lados, no lo dejamos porque tal vez esa parte que queda va también a la ayuda social organizada. Claro, claro. Siempre y cuando sea voluntaria de cada persona para aportar una ayuda a un porcentaje para organizarnos mejor, porque si no, ¿de dónde sacamos las banderas? O sea, todo eso en todo caso lo ganamos entre todos. Pero quería, ya que estamos, comentarte cómo nos organizamos. Digamos, todo esto lo entendemos y entendemos que muchas de las organizaciones, las que somos independientes de los gobiernos de turno, nos organizamos y entendemos centralmente la democracia directa como un principio central a partir del cual nos organizamos. Nosotros no confiamos en ninguno de los gobiernos, por eso entendemos que ningún gobierno va a darle solución al problema de la pobreza. Ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni el municipal. La salida la vamos a encontrar como pueblo organizado en todo caso. ¿Y por dónde?
Nos organizamos en todos nuestros lugares de trabajo, con asambleas que hacemos semanalmente, donde tomamos decisiones y vamos ejerciendo ese poder en manos del pueblo, pero no para esperar a una revolución para recién hacerlo, sino que desde hoy concretamente vamos tomando decisiones y contrariamente a lo que se planteó recién, nosotros no queremos contener al pueblo, no queremos contener a la población, no queremos contener la pobreza, sino precisamente entendemos que si seguimos conteniendo a la miseria, conteniendo la pobreza, la desigualdad, vamos a vivir cada vez peor, cada vez más sumidos y sumidas en la pobreza. Bien, en la otra vereda, la intención o la decisión de contener cualquier tipo de estallido social en momentos claves de la democracia, igualmente esencialmente los electorales. Esto que vos preguntabas me parece que va al centro de la cuestión, porque hoy hay un ataque muy grande, digamos, ¿no? Por parte de las declaraciones de Cristina de Kirchner, de algunos sectores que están enmarañados dentro del Ministerio de Desarrollo, peleándose por a ver cómo se lotea más para acá o más para allá, salen a atacar a organizaciones sociales porque hacen un ejercicio de un derecho que es fundamental para todos los trabajadores, que es el derecho a poder organizarse y a poder autosostener sus organizaciones. Nosotros no conocemos ningún sindicato que no se sostenga como herramienta de organización de los trabajadores por medio del aporte de los trabajadores. Entonces, eso observó aporte voluntario. Por supuesto. Claro, siempre están voluntarios, ¿sí? Y después también hay un problema, que en realidad cuando se habla de intermediarios se omite decir que el gran problema de que se esté hablando de intermediarios tiene que ver con que en realidad las políticas sociales están siendo bastante miserables. Nosotros necesitamos, si tenés escasez, tenés que organizarte para salir a pelear para obtener un recurso que alcanza para pocos. ¿Cómo haces si el gobierno no tiene políticas universales? No hay en el Estado políticas universales para acceder al trabajo, para acceder a la vivienda. Te organizás, salís a pelear. Y eso no son intermediarios, son grupos organizados, trabajadores organizados, que construyen sus herramientas para defender sus derechos. Bueno, vamos a seguir conversando, en un ratito le sumamos a Silvia otra vez, a Mariano Oberlin, y vamos a referirnos puntualmente al gobierno actual del presidente Alberto Fernández, cuál es su opinión al respecto, con esta defensa o no hacia estos sectores, y por otro lado, este organismo supranacional en el medio, el Fondo Monetario Internacional, sus metas, sus exigencias y los recortes que históricamente son en los mismos lugares, el sector social, uno de ellos. Nos vamos al corte, ya venimos con más.